Bendiga a los hermanos. Amén. Gracias damos a nuestro Dios Todopoderoso porque nos permite una noche más estar en este lugar para meditar en su palabra. Amén. Dios bendiga a cada uno. Sabemos que Dios a cada uno recompensará según su esfuerzo. Yo conozco que el sacrificio hecho cada quien para estar acá, buscando lo mejor para su vida, sabiendo que en el camino que estamos es necesario que nosotros nos pongamos a reflexionar cómo actuamos en nuestro diario vivir y pensar en qué podemos mejorar. Todo sea para la honra y para la gloria de nuestro Dios y para que estemos en mejor comunión con Él. Bien, en esta hora voy a leer, busquen junto conmigo el libro de Números, en el capítulo número 13. También le doy gracias a Dios porque me ha permitido que en mi trabajo me dan permiso para salir un poco más temprano y poder venir a predicar. Gracias a Dios que no he dejado ese privilegio, sino que con la misericordia de Él así lo he. Bien, el Número capítulo 13 sería el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 13 y el versículo, vamos a leer desde el 25 hasta el 30. Acá está hablando de una historia que nosotros conocemos, de los dos espías que se enviaron a reconocer la tierra prometida. Dice la palabra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Esa es la palabra en la cual vamos a meditar. Sí, vamos a meditar. Bueno, yo a veces suelo ir detalladamente en lo que el Señor me da, versículo por versículo. Sin embargo, como esta es una historia, es necesario que entendamos bien bajo qué contexto es que está pasando es lo que está pasando en la vida. Y entonces vamos a aceptar que parte buena noticia, pero el Papa está desanimando. Bien, acá, según la palabra del Señor, tenían poco tiempo los israelitas de haber salido de Egipto. Dice que estaban en el año segundo. Y lo que quiere decir que tenían menos de 2 años de haber salido. Por ejemplo, si un niño tuviera 9 meses, sería que está en el año primero. Si un niño tuviera 1 año y 2 meses, o 1 año y 5 meses, ya estaría en el año segundo. Entonces la Biblia nos dice que acá esto estaba en el año segundo. Recientemente habían visto los milagros que había hecho Dios en medio de ellos. No era conocido para ninguno las grandes maravillas, las grandes proezas, los grandes milagros que el Señor había hecho. Los habían presenciado y los tenían bastante frescos en su memoria. Pero aún así vemos estos relatos. Entre esas cosas que pasaron, nosotros sabemos de que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el Señor, por medio de 10 plagas,
hizo que el corazón de Faraón se endureciera una y otra vez para que al final los dejara salir. Cuando mató a los primogénitos de los egipcios, nada más dejando vivos a los primogénitos de los israelitas. Cuando ya venían saliendo del desierto, vieron cómo se abría el mar rojo. Vieron este gran milagro en el cual el Señor los había librado de la mano de los egipcios. Cuando estaban en el desierto, ellos ven cómo en la misericordia del Señor les envía maná del cielo para que puedan comer. Y cuando ellos ya se aburren del maná, piden carne y el Señor les da carne. Y también dice su palabra que había una columna de fuego por las noches que los calentaba y que los guiaba, y había una nube durante el día. De modo que donde la nube se paraba, allí se paraba el pueblo de Israel, porque la nube los guiaba. Viendo ellos todos estos milagros, vemos acá en este libro de Números, realmente la historia abarca tanto el capítulo 13 como el capítulo 14. Y si leemos al inicio del capítulo 13, dice que Dios le dijo a Moisés que enviara espías. Pero tal y como es correcto hacer para estudiar la Biblia, que nuestros hermanos nos han aconsejado, como Isidro ya le ha dicho, que así, por ejemplo, si uno lee los evangelios, debería comparar los relatos que da Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Si los cuatro lo tienen que entenderlo en los cuatro para entender bien a qué se refiere la historia. En este caso, no solo habla en números acerca de esta historia, sino que también se narra en Deuteronomio. Y en Deuteronomio, Moisés le reclama al pueblo y le está trayendo a memoria sus acciones y le dice que ellos, no creyendo a Dios, solicitaron que se enviaran 2 espías a ver la tierra. Eso quiere decir de que el pueblo de Israel fue el que solicitó, fue el que pidió que fueran a ver la tierra, no creyendo que Dios se la iba a entregar, sino aún teniendo dudas. A estos hombres, después de haber visto tantos milagros, después de haber visto tantas maravillas, después de que para cualquiera podía ser más que evidente que Dios estaba con ellos, que aún los otros pueblos le empezaban a tener miedo por la maravilla que Dios hacía entre ellos y que se estaban esparciendo por el mundo, todavía querían estar seguros, confiando más en la palabra que les pudieran decir unos hombres que fueran a ver la tierra, en la promesa que Dios les había hecho. Que esa tierra iba a ser de ellos. Miren la incredulidad de este pueblo. Que Dios nos ayude a nosotros, amados hermanos, en nuestro diario de vivir. Que no vayamos a hacer así. Que confiemos en el Señor. Porque estas personas esperaban que los espías les dijeran que la tierra era buena y no les trajeran ninguna mala noticia. Y entonces sí, se animaban a entrar en la tierra. Pero la única palabra importante, la que era superior, era la palabra del Señor. Amén. Dios nos ayude en nuestras vidas. Que si un hermano, que si yo por medio de un hermano nos da una profecía que tenemos sanidad, que si nosotros en una oración sentimos la unción del Espíritu Santo y Dios obrando en nuestra vida, no tengamos duda y esperemos después obtener otro resultado, palabra del hombre, para estar seguro que voy a ser sano. Y entonces nosotros a veces nos ponemos a pensar hasta que el examen del médico me diga este es tu resultado y está sano. Hasta entonces creo que Dios ha hecho un milagro. Porque al igual que estas personas, a veces confiamos más en la palabra que los hombres nos pueden decir que la palabra que Dios ya nos ha dicho. En lo que el hombre puede pensar que es correcto, en lo que el hombre puede pensar que es verdadero, en lugar de lo que Dios nos ha dicho que va a estar con nosotros. Porque Dios, amados hermanos, nosotros sabemos que es todopoderoso. Pero las dificultades llegan y a veces uno se entristece. A veces uno piensa, ¿cómo voy a salir de eso? Me dijeron tal resultado en un examen y yo, ¿cómo le hago ahora? ¿Cuál es mi solución? Los hombres aquí estaban esperando de que la solución viniera de parte de otros hombres y que las situaciones parecieran mejorar por sí mismas. Pero nosotros tenemos que confiar en que las dificultades, la solución viene de Dios. Tenemos que tener fe nosotros
que por más grande que sea el problema, y aunque la situación se parezca adversa, Dios es más grande que ese problema, Dios es más grande que esa dificultad. Acá esta persona, estos israelitas, lo que tenían que haber dicho era, no importa que sea que esté en aquel lugar, si Dios nos ha dicho que allí vayamos, Dios allí nos vamos. Por supuesto, tampoco podemos nosotros pensar en hacer cualquier cosa y meternos en problemas que no nos convienen si Dios no nos ha dicho. Acá porque el Señor les había dicho que les iba a dar la tierra, era cierto que les iba a dar la tierra. Y si Dios nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días, tenemos nosotros que confiar que el Señor va a estar con nosotros todos los días. La palabra que la gente pueda decir era un lado cuando la palabra del Señor entre en nuestras vidas. Porque la gente puede decir que usted no va a prosperar, que no va a pasar de lo mismo. Que si una persona nace pobre, pobre tiene que morir. Que si una persona está enferma, hay un diagnóstico que le han dicho que ya no tiene solución. De eso va a terminar muriendo. Y hasta le ponen un tiempo. Tanto tiempo de vida tiene. Pero Dios Todopoderoso, amado, Él da la vida y Él la quita. Dios Todopoderoso es en quien nosotros debemos confiar y ver que sobre aquella cosa, sobre aquella palabra que hablan los hombres, está la palabra de Dios, que es la última, que es firme y que es segura. Pero acá vemos cómo lamentablemente los israelitas estaban esperando que los hombres le dijeran. Estaban esperando que los hombres le afirmaran para entonces creer que sí iban a obtener el milagro de poseer esa tierra. Y bueno, vemos que después vuelven los espías que habían enviado. Dice la Biblia que a quienes Moisés se escogió fueron a 12 príncipes. Es decir, no escogió a cualquier persona, sino que escogió a los dirigentes, a las personas entendidas, a las personas que se supone que debían guiar al pueblo, que la debían motivar, a las personas que les debían decir, podemos con la ayuda del Señor. A esos, a los que estaban al frente, fue a que Moisés escogió. Y estas personas que se supone que les debían dar ánimos, fueron las que vinieron trayendo mala noticia. Fueron las que vinieron diciendo que no iban a poder entrar en aquella tierra. Fueron las que no demostraron la fe que por estar al frente tenían que demostrar. Dios nos bendiga y Dios nos ayude a todos y cada uno de nosotros hoy en estos días. Dios ayude a nuestro hermano pastor, que le dé fortaleza y que le ayude a hablar con ánimo al pueblo. Porque imagínense nosotros si tuviéramos un pastor que es el primero que se acobarda, que es el primero que dice, mejor ya no hagamos esto, que busca otro tipo de solución, y él dirigiendo. Pero Dios bendiga a nuestros hermanos que se esfuerzan y esperamos que el Señor les siga ayudando y que les sigan gozando. Y así mismo a los directivos, ¿verdad? Que la directiva pues no está solo por ser un secretario, no está solo por ser un vocal, no está solo por ser un tesorero, sino que sabemos que también son parte, como su nombre lo dice, de los dirigentes, de la directiva. Que Dios nos ayude, y Dios nos ayude también a los predicadores, y Dios les ayude también a la cabeza del hogar. Que si algo usted siente que por el privilegio del Señor está dirigiendo algo, está a la cabeza de algo, más responsabilidad tenemos de hablar bien, de tener fe, de ser fuertes para enfrentar las luchas. No puede ser un predicador el primero que le venga a hablar acerca de cosas débiles. No puede ser el predicador el primero que le venga a decir, el primero que venga a pensar más en la sabiduría del hombre, más en la fuerza del hombre que en la fuerza de Dios. Pero Dios nos ayuda a todos y cada uno de nosotros. Que si algo tenemos que transmitir, que si algo tenemos que hablar, es que nuestro Dios es todopoderoso. Y que en cualquier camino que nosotros andemos, podemos estar confiados, podemos estar seguros que si nuestros pasos son rectos, aunque el camino parezca malo, aunque las circunstancias parezcan que no nos favorece, que todo va en contra, hay un Dios todopoderoso que algo mejor está preparando para el final. Pero estas personas querían ver que todo estuviera bueno desde un inicio. No querían ver la dificultad en ningún momento. Querían llegar a la tierra y que la tierra ya estuviera preparada para ellos.
Dios nos ayude nosotros, amados hermanos. Sabemos que si bien es cierto, eso sería muy bonito. En esta tierra no estamos precisamente para disfrutar todas las cosas, sino que en parte para ser probados por nuestro Dios, para hacer su voluntad y para ser también partícipes de la misericordia de Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos más débiles, cuando estamos más tristes, cuando estamos más angustiados, cuando estamos más abatidos, ahí que obtenemos un milagro del Señor, es cuando nuestra alegría es mucho mayor. Pregúntense ustedes si nunca hubiera tenido una enfermedad, si siempre estamos sanos. La alegría que mantiene es la misma, pero si después de estar cerca de la muerte, si después de estar cerca de un accidente, Dios lo ha salvado, Dios lo ha rescatado. Cuánta alegría, cuánto agradecimiento nos sentimos nosotros para con el Señor. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, amados hermanos, porque Dios quiere que nosotros le alabemos y le exaltemos su santo y bendito nombre. Y bien, dice que pues los varones que mandó ciertamente fueron y les contaron las cosas buenas que también había. Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta allí todo bien. Pero después empieza diciendo, mas el pueblo que habita en aquella tierra es pueblo. Esta palabra que dice aquí más es como decir, pero. Es como decir, sin embargo, es como decir, si es cierto, todo aquello es bueno, pero esto que está acá que es malo es más grande que esto que está aquí que es bueno. Es decir, que el problema lo están viendo más grande que la bendición que podían obtener. ¿Por qué? Porque no habían pensado en el Dios que los podía ayudar. Si nosotros nos fijamos en el relato que hacen estos hombres al regresar, en ningún momento mencionan a Dios. En ningún momento dicen, tal vez Dios nos ayuda, o oremos, o Dios. No, ellos solo dicen, fuimos a la tierra y hablan de las cosas buenas y después dicen, tienen ciudades fortificadas, son gigantes, hijos de Aná, allá está el Jebuseo, allá está el amorreo, allá habitan en el Negev. Ellos en eso venían pensando, no venían pensando en que Dios los podía ayudar. Y hacen las cosas tan exageradas que decían, que parecían como la costa a la parte de ellos. Y amados hermanos, precisamente en esos momentos en los que nosotros sentimos que la dificultad es muy grande, es cuando más debemos buscar a Dios en lugar de pensar en nuestro suceder. Cuando sentimos que la dificultad es mucha, que el problema que nosotros tenemos nos sobrepasa, es cuando nosotros tenemos que buscar y pensar si este problema es muy grande, pero mi Dios es más grande. A ver, si este problema parece que el hombre no lo puede solucionar, pero el Dios que yo alabo no es un Dios que tiene límites, que le pone nombre, es un Dios que es todopoderoso, que es omnipotente y que no me va a desamparar ningún día en que yo ande en este camino. Y dice, amados hermanos, su palabra, que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Acá vemos otra perspectiva, vemos otro ánimo, vemos otro pensamiento. Vemos una persona que, para empezar, no se dejó intimidar por lo que aquellos estaban diciendo. No dijo, no, hombre, como todo esto dicen eso, yo también lo voy a decir. No dijo, bueno, como todos estos hermanos se enojan si yo les digo que en algo andan mal, pues yo tampoco se lo voy a decir porque se molesta. Josué ya sabía de que esas personas eran influyentes, de que el pueblo lo seguía, de que eran príncipes de las tribus de Israel, pero le dice que se callen. Cállense, le dice. Dejen de estar hablando tantas cosas de debilidad, que nuestro Dios todopoderoso es más grande que los problemas que tenemos enfrente. Dios nos ayude a nosotros, amados hermanos, Dios me ayude a mí y nos dé ese espíritu
Para que cuando nosotros escuchemos a otra persona quejándose, llorando, otra persona lamentándose, seamos nosotros quienes le dé fuerza y le dé esperanza por medio de la Escritura. Y le digamos que tenemos un Dios todopoderoso. Y le digamos, mi hermano, su problema puede ser grande, pero nuestro Dios se lo puede solucionar. Y qué cosa es imposible para Dios. Y qué cosa es difícil para Dios. Y qué cosa dice su palabra que a nosotros acá no nos va a acontecer. Si cualquier problema, cualquier dificultad sabemos que está en este mundo, pero tal como Lázaro fue resucitado y Jesús dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada. Así nosotros podemos declarar esta enfermedad, esta dificultad no es para derrota. ¿Cómo me van a derrotar si estoy con el Dios Todopoderoso? Esta prueba que yo tengo es para que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Pero a veces lo que hacemos nosotros es que si otra persona escuchamos que está hablando cosas que son débiles, nosotros también a veces hablamos cosas que son débiles. En lugar de darle palabras de esperanza, en lugar de darle palabras de consuelo, lo que terminamos haciendo es enfermando más a la persona. Un hermano por ser débil se enoja porque alguien lo ofende. Y cuando le llega a contar a otro, en lugar de decirle, mire hermano, usted confía en Dios, usted crea en Dios, que usted no se fía en eso, piense más en seguir adelante. En lugar de darle buenos consejos, lo que podemos hacernos, Dios nos ayude, ¿verdad? Si así es a decirle, sí, usted es hermano, como él mire, que como hace usted, mejor ya ni hable con él, ni le dirija la mirada, en lugar de nosotros pensar en hablar cosas buenas. En lugar de nosotros pensar, esta persona está débil, ciertamente no está haciendo lo correcto. Pero yo, que conozco la palabra del Señor y que en el Espíritu de Dios, le voy a hablar cosas buenas. Le voy a decir que la solución no está en hacer lo malo, que la solución no está en responder mal con mal, sino que la solución está en apegarse a las Escrituras y actuar como verdadero creyente, aunque esa persona sienta que le está molestando. Aunque esa persona sienta que le está haciendo difícil, que la persona que se supone le debería ayudar, que el hermano que se supone le debería ser su mano derecha, termina siendo una carga, termina siendo un peso la manera en la que él actúa. Dios nos ayuda a nosotros a no ser carga primeramente y tampoco a encender más la llama de algún conflicto que pueda haber entre otras personas, sino que como Caleb hizo callar al pueblo, siguió hablando cosas buenas, así nosotros también, amados hermanos, merecemos en hablar cosas buenas. Animarlo. Porque miren que Caleb ni siquiera dejó que terminara. Acá no estaba siendo muy educado que, bueno, voy a darle esos concretos argumentos y yo doy el mío, sino que ya estuvo, ya mucho han hablado. Las cosas que están hablando no tienen ningún beneficio y es necesario que se callen para hablar cosas buenas, para hablar cosas de bendición, porque esto que ustedes están planeando, nada bueno trae. Y es que el pueblo, más adelante nos dice la Escritura, que el pueblo ya estaba hablando de regresarse a Egipto. Y este pueblo que Dios había escogido, sabemos nosotros que no tienen fama de ser buenos, sino que los israelitas eran un pueblo que se pasaban quejando y quejando una y otra vez. Cuando estaban cerca del Mar Rojo dijeron, no había tumbas en Egipto para morir allá, sino que nos traen a morir hasta acá. Cuando ellos no tenían que comer, se estaban quejando. Cuando ellos pidieron carne, dijeron, allá en Egipto, teníamos las ollas de carne y nos sentábamos a comer hasta saciarnos. Y se les había olvidado que eran esclavos, se les había olvidado todas las cosas que habían sufrido, todas las cargas que el Señor les había quitado de encima, todos los milagros que Dios había hecho y que por el camino que los llevaba en todo lugar los iba bendiciendo a pesar de su rebeldía. Pero ellos estaban pensando mejor en volverse. Y no había manera, y es que cuando uno lee esto se pone a pensar cómo el hombre, cómo puede ser uno
sino confíe en Dios. Porque en Egipto estaban esclavizados y el pueblo egipcio ciertamente era un gran reino, era más fuerte que los cananeos que estaban ahí. A lo que iban a volver era peor de lo que ellos se podían haber estado imaginando en ese momento, que no estaban pensando coherentemente. Y bueno, este pueblo, después de ver esos milagros, algo malo le acontece y entonces piensa en volver atrás. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dice su palabra: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Que seamos cristianos, que nosotros pensemos: estoy en esta prueba, estoy en esto que está malo, pero dice su palabra: no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero dice su palabra, ahorita que está en el problema, no pienses solo en este problema, piensa en aquella dificultad que tuviste, en aquel problema que anteriormente tuviste y del cual Dios te sacó. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero a veces nosotros como creyentes, Dios nos ha ayudado. El hermano a lo mejor no tenía casa, ahora tiene casa. El hermano no pensó que podía lograr nada, ahora tiene familia, está bendecido. Y un problemita tiene, y lo que hace es quejarse. Y un problemita tiene, y lo que hace es solo pensar y pensar en ese problema. En lugar de pensar: hasta acá he llegado porque el Señor me ha bendecido. En lugar de pensar: esto que tengo, esto que he logrado, es porque el Señor me ha bendecido. Y así como Dios me ha bendecido, así Dios me puede bendecir. Y si esta enfermedad no se me quita, pues la misericordia del Señor ya la hemos visto y no tenemos por qué quejarnos. No tenemos nosotros por qué desanimarnos. ¿Por qué hacer como este pueblo que después de ver tantas cosas buenas, al ver una cosa que estaba mala, al ver una cosa que le parecía que no tenía solución, entonces ya todo lo que había hecho Dios por ellos, todo lo bueno que Dios había actuado, que había obrado en sus vidas, parecía ya no tener valor? Pero uno como creyente, uno como cristiano, tiene que acordarse de los beneficios que Dios ha hecho con uno. Hay que acordarse de lo bueno que el Señor ha sido con uno en cada paso de su vida. Aquella vez que el hijo estaba enfermo, aquella vez que la hija estaba enferma, que el Señor la sanó. Aquella vez que la dificultad parecía que no se iba a poder salir de ella, que tal vez tenía una deuda, que tal vez tenía un problema con la vecina y parecía que no se iba a quitar y que no se iba a quitar, y entre más tiempo pasaba se hacía peor. Pero Dios en su misericordia, en su bondad, lo pudo librar de eso, lo pudo sacar de esa dificultad. Dice la Biblia que tenemos que ser agradecidos con Dios en todo tiempo, en todo momento. Que si un problema tenemos, no pensemos, no creemos, no estemos nosotros solo centrándonos en esa dificultad, sino siempre centrándonos en que Dios ha sido bueno con nosotros desde antes. Amén. Bueno, dice su palabra más adelante, siempre en la misma historia, que cuando este pueblo se estaba quejando, que cuando este pueblo estaba hablando en contra, con poca fe, pensando solo en las cosas carnales, en las cosas que se veían, en las cosas humanas, dice su palabra que Moisés y Aarón se postraron en la tierra. Y dice que Josué y Caleb rasgaron sus vestidos. Y les empezaron a decir, y les empezaron a hablar, diciéndole: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, ni temáis al pueblo que está en la tierra. Porque nosotros nos comeremos como a pan, su amparo será apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Acá estos hombres estaban tratando de hacerlo entrar en razón, tratando de decirles: miren, ya dejen de estar hablando de eso,
Ya deben de estar diciendo esa cosa. Nuestro Dios, que es todopoderoso, nos va a hacer un milagro tan grande que nosotros ni siquiera nos vamos a gozar. Nos vamos a comer como a panes. Nos vamos a recibir. Como hay un dicho que dice, pan comido. Yo de eso me acordé, nos vamos a comer como pan. Es pan comido. Es algo sumamente fácil. Aquello que ustedes están viendo difícil con nuestro Dios no va a ser difícil, sino que va a ser fácil. Y dice su palabra, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Después de estarles diciendo, después de estar tratando de hacerlo entrar en razón, de animarlo, con lo que ellos se encontraron fue con que aquella gente rebelde quería apedrearlos. Y a mí me agrada esta palabra, me agrada cuando dice que Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es que Josué tenía una fe y Josué y Caleb tenían una fe y estaban seguros que aquello lo iban a obtener. Y si se fijan, acá dice, subamos. O sea que no solo estaba diciendo y no pensaba en hacerlo, sino que lo estaba diciendo y él pensaba en dirigirlo, él pensaba en entrar a aquella tierra. No pensaba solo quedarse en su cruzada. No era de las personas que dicen, mire, qué bueno ir a los cultos y terminan oyendo. No era de las personas que dicen, mire, qué bueno es hacer ayuno y terminan no yendo a los ayunos. Miren, no era de esas personas que decían, qué bueno orar, sino de que buscar a Dios en las oraciones. Y en las oraciones no se ven. No era de eso, sino que Josué estaba pensando, estaba diciéndole, yo tengo fe que esto va a pasar. Y él actuaba con esa fe. Él actuaba con una fe. Él estaba diciendo con sus labios, que él estaba expresando que el pueblo. Y Dios que es todopoderoso, amados hermanos, Dios que es todopoderoso, esa es la fe que nosotros debemos tener, que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero es que a veces nos conformamos, a veces somos conformistas y todos se lo damos. La voluntad de Dios era que no me sanara. La voluntad de Dios era que esto no pasara. La voluntad de Dios quizás era que no tuviera este milagro. Y si bien es cierto, contra la voluntad de Dios nosotros no podemos hacer nada si Él ya lo ha determinado así. Pero nosotros sabemos que podemos mover a misericordia a nuestros hijos. Nosotros sabemos que Dios puede estar esperando fe de parte de nosotros, pero nosotros no tenemos aquel milagro. ¿Por qué? No actuamos con fe, porque no oramos con fe, porque a lo mejor nosotros decimos tener fe, pero nuestras acciones son todo lo contrario. A lo mejor yo digo, estoy fortalecido con el Señor tengo victoria, pero se me presenta un problema y me da ganas de correr. Pero se me presenta un problema y lo que más hay en mí, hay cobardía. Dios sea quien nos ayude, Dios sea quien nos bendiga, Dios sea quien en nuestra vida, amados hermanos, haga algo grande para que nosotros creamos, para que nosotros le busquemos. Miren que esta persona acá dice su palabra, que el Señor se enojó con ellos y les dijo que hasta cuándo de soportar este pueblo incrédulo. Y fue entonces cuando el Señor los hizo vagar por 38 años más ahí. Por 40 años más, tal como fueron los días, dice, que fueron a espiar la tierra, así serán los días que estarán en el desierto. Y todas las personas, amados hermanos, que tenían más de 20 años, dice su palabra, que esas no iban a poder ver la tierra prometida. Pero es que el milagro ya estaba determinado para ellos. La tierra ahí ya estaba para que la poseyeran. Ahí solo era de creer, de tener fe en un Dios todopoderoso, y ahí iban a obtener la respuesta. Miren, amados hermanos, que nosotros en estos días también así puede ser que nos suceda, también así puede ser que nos acontezca. Que a lo mejor Dios tiene preparado un milagro para nosotros, que a lo mejor la bendición ya está a una oración, a un ayuno, que solo nosotros nos resta tener fe de que Dios va a obrar y el Señor se va a manifestar, el Señor se va a glorificar, pero nosotros a veces no creemos. Pero nosotros esperamos que nos diga ya un médico, que nos diga un hombre, que nos diga un estudio, que nos dé un resultado, en lugar de confiar plenamente en aquel Dios todopoderoso que ha hecho los cielos y la tierra, en el Dios que tiene el poder para darle la vida, y para quitarla. Dios, amados hermanos, yo creo que Dios es todopoderoso
Y que si en su palabra dice una y otra vez que si tuviéramos fe, si tuviera fe como un granito de mostaza, si creyera, si tan solo, amados hermanos, pidiera con fe. Y la Biblia dice una y otra vez que hay que creer en el Señor, que hay que creer en Él, que hay que creer en que Él puede obrar. Que si tenemos un problema, que si nosotros estamos orando, tenemos que creer que el Señor va a obrar. Tenemos que creer que el Señor va a dar una respuesta. No tenemos que pensar, tal vez sí, tal vez no. A lo mejor Dios me ayuda, a lo mejor Dios me soluciona en esto, sino que nosotros sabemos que Dios es nuestro ayudador. Que la palabra dice que si nosotros pedimos con fe, Él nos contesta. Mire cuando se encontraba el pueblo de Israel peleando contra los filisteos y allá salía un Goliat en medio de ellos. Dice la Biblia que 40 días y 40 noches estuvo desafiando al pueblo de Israel. Y ellos tenían miedo. Ellos no confiaban en su fuerza. Pero entonces llegó por plan del Señor un hombre, David. Y esa persona, no estaba confiando en su fuerza. Sí confiaba en Dios. Esta persona no venía con los mismos ánimos que los demás tenían, con los mismos ánimos de cobardía, con los mismos ánimos de miedo, con la misma visión únicamente en las armas, únicamente en la fuerza humana. Este hombre venía con la unción del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu de Dios, creyendo en que Dios que estaba con ellos, los iba a librar de aquella situación que parecía imposible. Los iba a hacer salir victoriosos de aquella batalla que parecía ser que a ellos no les iba a favorecer, que parecía ser que con ellos iban a terminar, que iban a terminar muertos, que iban a terminar heridos, que iban a terminar ellos con mayor tristeza de la que antes tenían, sino que llegó diciendo: ¿y quién es este? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha hecho temblar a los varones del Dios viviente? Es que no importaba que fuera gigante, es que no importaba que midiera tantos metros, es que no importaba que desde su juventud hubiera sido hombre de guerra, que tuviera un escudero para él, no importaba que anduviera completamente cubierto su cuerpo de metal para que las armas humanas fuera difícil que le pudieran dar un golpe. No importaba eso. Lo que importaba era pensar primero en que había un Dios todopoderoso, el que era más fuerte que ese gigante. Lo que importaba era pensar primero en que el Señor lo había ayudado cuidando las ovejas y siempre fuera que viniera un oso o un león. David dice en su palabra que lo mataba. Lo que importaba era saber que así como aquellas bestias pudieron haber muerto, así también iba a ser ese filisteo. Y David no llegó diciendo: tal vez este filisteo, tal vez sí lo puedo matar. Tal vez este filisteo sí caiga. Tal vez si Dios quiere, a lo mejor quizás me va a hacer el milagro. Él llegó lleno del Espíritu de Dios y dijo que ese día iba a dar a su pueblo a las aves del cielo. Él iba a cortar la cabeza. Él iba seguro confiando en el Dios Todopoderoso. Así nosotros, amados hermanos, si estamos en angustia, si estamos en aflicción, tenemos que clamar a nuestro Dios. Si no sentimos en ese momento la fe y la valentía, tenemos que seguir clamando y buscando a nuestro Dios. Señor, yo esto que siento, esta cobardía que siento, este temor que siento, que todo me está saliendo mal, yo esto ya no lo quiero sentir. Yo quiero sentir que sea que vea una cosa que me va yendo mal y que otra cosa me va yendo mal. Yo quiero sentir, Señor Dios Todopoderoso, que tú me estás ayudando. Si esa carga nosotros estamos sintiendo, si esas dificultades nosotros estamos sintiendo, que nos angustia, que nos agobia, que nos da tristeza, pidámosle a Dios que nos lo cambie en fe, en fortaleza y en valentía, para que nosotros podamos sentir que tenemos el respaldo del Espíritu Santo, para que nosotros podamos sentir que podemos obtener victoria, que podemos obtener solución a nuestros problemas. Bueno, nuestro Dios, amados hermanos, grande es y misericordioso en nuestras vidas. Amén. Yo, a la verdad, creo en un Dios todopoderoso, porque ya ha habido momentos en los que yo he dicho: Señor, yo estoy aquí y esta enfermedad, tanto tiempo, parece que no es mucho, pero ahí está molestando y molestando. Yo le digo: Señor, sé que tú me vas a poder ayudar.
sé que tú me vas a poder sanar. Y después de eso, Dios que es tan misericordioso, que es tan bueno, el Señor ha hecho milagros. Y sé que también el Señor ha hecho milagros en su vida. Y yo me pongo a pensar también, y unos compañeros a mí a veces me decían en la universidad, vos solo decís que no has estudiado, me decían, y siempre salí bien en los exámenes. Y es que yo llegaba al último momento, y yo las cosas ni las entendía, pero cada lo que estaba leyendo, específicamente la pregunta que iba viendo, exactamente eso venía. Yo digo, y yo digo, si de esta manera Él me ha ayudado, si de esta manera el Señor me ha bendecido, cuando venga otro problema, cuando venga otra dificultad, yo tengo un Dios todopoderoso para que me ayudar a mí. Yo sé que pues, por los años, por la experiencia, muchos de ustedes han pasado por dificultades mayores a mí, y sé que la vida así es que, pues, no parece ser, digamos, más fácil, más buena con el pasar de los años, sino que se vuelve más difícil. Pero yo confío en un Dios todopoderoso, que así como nos ha ayudado a ustedes, que así como acá tienen personas ancianas que así como personas que han entregado de su juventud su vida a Cristo y han muerto en el Evangelio, así si Dios me presta vida a mí, así voy a poder un día morir. Y si no me muero, pues la honra y la gloria sea para mi Dios. Que la verdad es que ni voy a ver esas dificultades, no les estoy diciendo yo deseo la muerte porque pues la vida no la aprecia, hermano. Pero sea de una manera o de otra, que la muerte nos sorprenda o que el Señor nos preste vida, el Señor es Dios todopoderoso. Y si sufrimos dolores, si sufrimos burlas de la gente, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios misericordioso que nos consuela y que nos ayuda a seguir adelante. Así que a mí me agradan estas palabras porque yo pienso, tal vez la situación no parezca que sea buena, pero tengo un Dios todopoderoso que al final del camino me va a solucionar ese problema. Y tal vez después de ese problema venga un problema mayor, pero mi Dios todopoderoso también es más poderoso, es más fuerte que ese problema que puede venir después. Porque no hay nada imposible para el Señor. Y el Señor, amados hermanos, también nos va haciendo más fuerte, nos va haciendo entender cada vez más. Y a lo mejor su problema parezca ser que es muy difícil, que es muy grande, pero si el Señor se lo ha puesto, es porque el Señor cree que usted tiene la capacidad de resistir eso. Y crea que si Dios ha confiado en usted puede resistir eso. Entonces tiene el respaldo del Señor y efectivamente el Señor nos va a ayudar a salir de ese problema. Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Mi hermano, el Señor los bendiga. Amén.